Hola, buen día. Espero que se encuentren muy bien, que vaya muy bien la semana. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este jueves de Intangibles. Paulina de la Torre, un placer. El día de hoy les quiero platicar una situación que me ocurrió en el consultorio. Ayer tuve la oportunidad de atender a una paciente que fue a realizarse un estudio para ver cómo está su hígado. Se llama FibroScan ese estudio. Es un estudio muy sencillito y la razón por la que se lo estaban indicando también era algo pues bastante sencillo. Era un chequeo meramente de una situación de salud que no es compleja, vaya. Pero desde el primer momento en el que vi a la paciente, yo la noté que estaba muy nerviosa, que estaba como preocupada, se le veía en su forma de expresarse, de actuar, de conducirse, en el mismo semblante se le notaba. Entonces como que a mí no me checaba, yo decía, ¿por qué viene tan preocupada si la situación de salud no es delicada y el estudio tampoco es desagradable, vaya, ¿no? Entonces mientras estábamos platicando, conforme yo le iba realizando el estudio, me comentó que hace unos años había tenido una situación de salud que había sido delicada y me platicó todo el proceso, ella cómo lo vivió, cómo lo afrontó personalmente y cómo es que pues lo abordaron también desde la parte médica, etcétera. Entonces aquí fue donde me hizo sentido y dije, ok, o sea, en el momento en el que a ella nuevamente le hablan de una situación de salud, chequeo, estudios, muy probablemente le viene hacia la mente eso que ya vivió hace unos años. Y ahí ya puedo comprender su angustia, su preocupación, su manera de mostrarse cuando se presenta a realizar el estudio. De otra forma, si yo no hubiera tenido ese conocimiento, ese entendimiento previo, pues yo hubiera podido generar un montón de conclusiones erróneas. Yo hubiera podido pensar que era una persona exagerada, quizá, o una persona que no le explicaron sobre qué se trata el estudio, etcétera. Yo hubiera podido tener 1000 conjeturas que muy probablemente fueran erróneas. Entonces, ¿por qué les estoy platicando esto? Bueno, es que entre los proyectos de evaluación que hemos realizado recientemente, hubo un par de proyectos en donde se trataba de unas empresas que típicamente pudiéramos catalogar que se desarrollan en industrias que se encuentran en declive, que se encuentran en un panorama adverso y que quizá en algunos años incluso puedan desaparecer como tal. Y aquí fue donde me hizo mucho sentido esta experiencia que les estoy platicando. Si nosotros nos quedamos con una visión de lo que estamos ahí percibiendo en el momento actual únicamente, muy probablemente tendríamos un juicio erróneo diciendo, no, pues la empresa que se desarrolla en esta industria, ¿cómo vamos a estar hablando de proyecciones hacia el futuro, crecimientos, expansión, capacidad para generar beneficios económicos? Si estamos diciendo que nos encontramos ante una industria que por el contrario se está contrayendo, que va a desaparecer, etcétera, ¿no? Que esa es la percepción que se tiene. Y aquí es donde radica la importancia de poder conocer cuál es la evolución que ha tenido esta entidad, esta empresa como tal de la que estamos hablando. Y no me refiero numéricamente hablando, porque cuando llevamos a cabo un proyecto de evaluación, generalmente solicitamos información de los últimos 5 años, información financiera, para poder entender cuál ha sido su desempeño en este ámbito, su salud, diversos indicadores, etcétera, y ver cómo ha evolucionado en el corto plazo volteando hacia atrás. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino que me refiero a poder comprender cuál ha sido la evolución de la empresa, pero como entidad, vaya. Es decir, si la empresa comenzó con un determinado modelo de negocio, con un determinado objeto social y cómo es que también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo se ha ido adaptando. Que esto es algo que ocurre en este tipo de industrias. En industrias que hoy vemos que se encuentran en escenarios adversos, no siempre fue así. Fueron industrias que en su momento muy probablemente estuvieron en un auge y ahí es donde comenzó la historia de estas empresas y debemos comprender cuál ha sido el camino que han recorrido para llegar hasta el momento actual. Ver cuál ha sido su capacidad de adaptación, de incursión quizá hacia nuevos modelos de negocio, cuál ha sido su capacidad para reinventarse. Y esta palabra, la realidad es que no me gusta mucho, se me hace que está sobreutilizada, pero en este momento me parece
que queda exacto con esa cualidad que se tiene para poder evolucionar a lo largo del tiempo y adaptarse ante estos retos y estos cambios que se van presentando. Y no únicamente eso, sino en su propia estructura también. Puede ser que comenzaron como empresas, que era una sola razón social, una sola entidad, y con el paso del tiempo, con el objetivo de poder seguir avanzando y evolucionando, se vieron en la necesidad de reestructurarse físicamente, de poder crear otra empresa para poder correlacionarse como partes que tienen actividades entre ellas, o quizá también se expandieron a otras regiones geográficas. En fin, es necesario poder entender si nos encontramos ante una empresa que tiene esa capacidad, esa flexibilidad para ir evolucionando y que podamos prever que también hacia adelante lo van a poder hacer conforme lo ha hecho la industria. O si nos encontramos ante un escenario de una empresa que continúa haciendo lo mismito desde el día 1 y ya han transcurrido quizá 40 años. Muy probablemente ahí sí estamos pensando en una rigidez ante los cambios y que difícilmente podrán subsistir hacia adelante manteniéndose en esa misma industria de la mismita manera como lo han hecho siempre, y que pues la tendencia no es nada favorable. Entonces me pareció interesante poder observar esto, porque aunque yo sé que las empresas y las personas no somos lo mismo, pues, y no es adecuado poder realizar esa comparación así de estrecha, sí me permito hacer la analogía de que las personas somos seres humanos únicos y cada uno tenemos nuestra propia historia y nuestras propias características, y de igual manera las empresas son entidades únicas que tienen sus propias características, su propia historia y su propia capacidad para afrontar las situaciones, y esto debe ser tomado en consideración cuando llevamos a cabo un proyecto de evaluación. Pues como siempre les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para escucharme. Espero que sigan teniendo muy bonita semana y aquí continuamos en comunicación. Muchas gracias.